Existe una red de casi 500 centros esparcidos por el mundo dedicados a lavarle la cara a uno de los regímenes comunistas más extremos, a negar masacres, a contradecir las documentadas violaciones de derechos humanos y a fortalecer los relatos de un país que, te juro que no exagero, pretende convertirse en la mayor potencia mundial. Desde hace poco más de 2 décadas, China se ha dedicado a insertar los institutos Confucio en cientos de universidades. Se presentan como centros educativos dedicados a promover la lengua y la cultura china alrededor del mundo, y hasta ahí todo muy bonito. Pero tienen una cara oculta. De eso vamos a hablar hoy en Contracorriente. Desde su creación, los institutos Confucio han expandido rápidamente su alcance. Según datos de 2022, ya existen 492 centros en 160 países, con una fuerte presencia incluso en América. Son presentados como una oportunidad para aprender sobre la rica cultura china y su idioma, algo que, dado el peso económico y político de China, resulta muy atractivo. Sin embargo, detrás de esta fachada cultural surgen varias interrogantes. Por ejemplo, los temas que no se pueden tocar: derechos humanos, la independencia de Taiwán o las protestas en Hong Kong o la masacre de Tiananmen. Todo eso está completamente censurado dentro de esos centros. ¿Por qué? Bueno, porque los institutos Confucio responden directamente a los intereses del Partido Comunista Chino, que decide qué se enseña y qué no, y cómo. Además, las universidades locales no tienen injerencia en la selección de los docentes, que son enviados directamente desde China y que responden a sus lineamientos. Por otro lado, tampoco está claro cómo se financian esos centros, porque muchas veces sus actividades parecen estar respaldadas por fondos de origen poco transparente. Lo más preocupante es la sospecha de que algunos de esos centros podrían funcionar como centros de operación para recopilar información de los países anfitriones, lo que incluye universidades con tecnologías muy sensibles o incluso gobiernos de países estratégicos. Es decir, la misión de los institutos Confucio no sería solamente cultural, sino desde luego geopolítica. Y todavía falta, por supuesto, mencionar las acusaciones de que funcionan de manera encubierta como centros de inteligencia. Los institutos Confucio son un ejemplo de cómo una iniciativa que parece educativa y cultural puede esconder otros intereses. Entender qué hay detrás de estos institutos es fundamental, no solo para proteger las democracias, sino también para asegurarnos de que el intercambio cultural sea genuino y respetuoso y no solamente una simulación. Claro, yo sé que suena a teoría de la conspiración, pero esto te va a durar solo unos segundos hasta que empecemos con las conversaciones del día de hoy. Y si no me crees, mira esta conversación con Armando Ibarra, especialista en políticas públicas y asuntos gubernamentales. Armando, gracias por tomar la conversación. Los institutos Confucio son una especie de embajada no dicha, una manera de colonización cultural. Sí, bueno, los centros Confucio, China dicen que son centros para intercambio cultural, para aprender idiomas, pero verdaderamente son una herramienta para influenciar y subvertir en comunidades locales
y en las universidades y usan estos para esconder sus esfuerzos de no solamente amenazar la libertad de expresión y la libertad académica, pero también como herramientas para intimidar a estudiantes chinos, para intimidar a estudiantes que se opongan a la influencia del Partido Comunista China, y lo usan, como usted, como una embajada, pero embajada llena de operativos con males fines, con fines de tener una influencia negativa. Y es parte de una estrategia de ellos de enfocarse al nivel subnacional, al nivel de localidades, de estados y de sociedad civil, donde no existen las mismas protecciones para la seguridad nacional de cual existe a un nivel federal, un nivel nacional. Déjame detenerte un poco porque abriste unos cuantos temas muy interesantes. Por un lado, el asunto de la libertad académica, qué se enseña y qué no, y cómo, sobre todo. Pero además, los temas que se niegan dentro de los institutos Confucio, de los que no se puede hablar. Por un lado, el Tíbet, por el otro lado, Taiwán, y ni qué hablar de las masacres. Exactamente. Bueno, primero ellos influencian el currículo y quieren ponerles límites en el criterio de los currículos, prohibir, por ejemplo, que cuando estas universidades tienen centros Confucios o reciben financiamiento del gobierno chino a través de estos programas de centros Confucio. Que es la mayoría de los casos, ¿no? De los casi 500 centros Confucio que hay alrededor del mundo, la mayoría están dentro de las universidades, en los 160 países en los que están, y reciben dinero del gobierno chino, es decir, del Partido Comunista Chino. Absolutamente. Entonces, a través de eso, como dije, limitan lo que se puede hablar en un currículo, pero usan también esto como herramienta para intimidar a académicos que se censuren a sí mismos, ¿verdad? No hablar de algo, sino buscar problemas, ser intimidados por agentes en estos centros Confucio. También lo usan para... Espérate, un momento, te voy a detener otra vez porque abriste un nuevo tema también muy interesante. Cuando hablas de los agentes y de esta vigilancia que ejercen tanto sobre los docentes como sobre los alumnos, como la población china en los países en los que están, de lo que estás hablando prácticamente es de un aparato de inteligencia. No, eso es exactamente lo que es, porque los centros Confucio son parte de lo que llamamos el United Front. Son financiados por una organización que se llama Hanban, pero eso es parte de lo que es la operación de inteligencia del gobierno chino, donde, como dije, usan no solamente espías, pero usan estas instituciones como herramientas de espionaje. Y entonces lo que sabemos es que estos centros no responden a organizaciones independientes, responden a los intereses del Partido Comunista Chino, son manejados por operativos de inteligencia chinos y el propósito de ellos, que explícitamente es parte de lo que ha dicho el Partido Comunista Chino, es de influenciar y subvertir a sociedades en otros países. Lo que acabas de decir nos lleva a un tema súper específico. Ya hemos hablado de cómo funcionan, pero ¿cuál es el objetivo último? Todo el mundo sabe cuán grande es la influencia económica y comercial de China, pero eso no conquista los corazones ni las simpatías si lo que uno pretende es convertirse en una potencia global. Sí, bueno, yo creo que una gran parte no es de hacer que la gente le guste China, ¿verdad? Ujú. La forma que ese gobierno, para mucha gente, ellos saben, es una dictadura que no respeta los derechos humanos, pero una herramienta para paralizar, para subvertir, para hacer que las sociedades, que las universidades no tengan la habilidad de protegerse de la influencia china, de confundir a la sociedad, de hacer que pensemos de que China es un país benigno cuando tiene una influencia maligna. Claro. Y ese yo creo es el propósito de ellos. No es que pensemos de que ellos respetan los derechos humanos, sino intimidar de que no se hable de las violaciones
de derechos humanos. Y de esa forma, ellos poder ir poco a poco ganando influencia sin que haya una respuesta, vamos a decir, inmunológica de nuestra Claro. sociedad en contra de esos esfuerzos de subvertir. Tengo por aquí un dato súper interesante y es que creo que actualmente hay solo 5 centros Confucio en Estados Unidos, pero hace apenas una década había 100. Bueno, nosotros cerramos el centro aquí en Isla Florida en 2019. Eso fue un ejemplo que después muchas otras universidades siguieron y muchos estados siguieron, empezando con el estado de la Florida. Trabajamos Ujú. con la legislatura, trabajamos con el gobernador para aprobar una ley que prohíbe los centros Confucio en el estado de la Florida, en universidades y otras instituciones. También prohíbe de que instituciones reciban financiamiento de China, porque sabemos de que eso es una herramienta para subvertir. También hemos tomado acción para prohibir de que instituciones chinas y ciertos nacionales chinos compren tierras y terrenos cerca de infraestructura sensible o cerca Claro. de bases militares. Perdón por la interrupción, pero se nos acaba un poco el tiempo. Esto que dices es muy interesante. Lo que quisiera preguntarte es si este plan para contrarrestar la expansión de los centros Confucio y en consecuencia la expansión del gobierno chino, ¿es algo que tú veas que se replique en el resto de América? Absolutamente, lo hemos replicado en otros estados en todos los Estados Unidos, y creo que es algo que también se tiene que mirar a través de Latinoamérica, porque China tiene un plan, ¿no?, para influenciar y subvertir a la sociedad en países en toda Latinoamérica, y en esos países hasta más amenaza que en los Estados Unidos, porque no existe el mismo conocimiento de la amenaza china. O tenemos Claro. que demostrarle, tenemos que informar a nuestros amigos y aliados en todo el hemisferio sobre esta amenaza y ayudarlos con los conocimientos y con las herramientas para poder identificar a esta subversión y tomar acción para detenerla. Armando, muchas gracias. Gracias a usted. Verán, en Contracorriente, que es producido por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University, abordamos estos temas porque defendemos la libertad económica e individual. Los temas en los que nos enfocamos reflejan estas tensiones que hay entre el control estatal y las libertades personales. Y también, desde luego, la amenaza constante que representan los regímenes autocráticos y totalitarios en nuestra región. Aquí alternamos sobre el impacto del modelo de las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua y analizamos la creciente influencia negativa con la ayuda de ese eje de potencias extrarregionales también como China, Rusia e Irán. Todo eso pasa en América Latina, aunque no lo tengamos a simple vista, ¿eh? Por eso es preciso no distraernos del tremendo impacto de los narcoestados, del terrorismo regional y de los efectos desestabilizadores que tienen aquí, aquí donde vivimos. En Contracorriente ponemos especial atención a eso y, por supuesto, refrendamos nuestro compromiso con la promoción de las políticas basadas en el libre mercado, en la transparencia y en la protección de los derechos fundamentales. Por eso, precisamente por eso, es importante que le prestes atención a lo siguiente, a la conversación que tendremos con Marco Falcone, que es politólogo y profesor de la Universidad del SEMA. Marcos, gracias por la conversación. ¿Son los institutos Confucio un caballo de Troya en la política y la economía de América? Sin dudas, porque son una estrategia por parte del gobierno chino de construir poder blando, podríamos decir, soft power, complementa el poder político barra económico, sobre todo económico, que China ejerce sobre América Latina, ¿no? Entonces, lo que intentan hacer los institutos Confucio es un poco lavar la imagen del régimen del Partido Comunista Chino.
A ver, diría acá, vamos, si te parece, desmenucemos un poco juntos esto. sí, Yo estoy en México, sé que tú estás en Argentina. En ambos casos, aunque en diferentes proporciones, China es un socio comercial muy importante. En otros países han invertido en infraestructura, en cosas que cualquier país lo tomaría como una alarma, como los puertos, por ejemplo, o vías de comunicación. Sin embargo, todo eso no construye, este poder blando del que estás hablando, no les da poder político. Es decir, son los socios comerciales que opinan y condicionan y hasta prestan dinero en algunas condiciones súper truculentas, pero la política es otra historia y si uno pretende convertirse en una potencia mundial, como claramente ellos han declarado, el camino es otro. por supuesto, y si uno ve lo que ocurre, por ejemplo, en América Latina respecto de la popularidad de China, ¿no? ¿Cuántas personas ven a China como un país confiable, como un país, como un modelo a seguir? La verdad es que los números son muy malos para China, ¿no? El Latino Barómetro, por ejemplo, hace esa pregunta en todos los países de América Latina Ajá. y los puntajes de China son muy bajos. Es algo así como si te dijera que a lo sumo, con todo el optimismo del mundo, el 20% de los habitantes de un país puede pensar que China es un ejemplo a seguir. Y entonces, si uno se quiere convertir en una potencia mundial, tiene que mejorar eso, ¿no? Y no sirve instalar una base civil que no se sabe si es militar, que en el fondo depende de los militares en un país, o decir, bueno, construimos un puerto en un área estratégica, porque eso también ha ocurrido en Argentina, digamos, las intenciones están, quiero decir, sino que uno tiene que ir más allá, ¿no? Uno tiene que decir, bueno, China es un país bueno porque a nosotros nos gustaría ser como China, ¿no? Y eso es lo que trata de hacer China con los institutos Confucio. Contemos un poco de qué se trata, porque no es que los institutos Confucio son un lugar donde ir a aprender chino, digamos, que sí lo son, pero son mucho más que eso, Las ¿no? universidades, ¿no? Exacto. Cuenta un poco más de eso. Bueno, los institutos Confucio en principio son difusores de la lengua, del mandarín y de la cultura china en el mundo, ¿no? Entonces China lo que hace es emular un modelo que tienen otros países, por ejemplo, Alemania con los Goethe Institut, Italia con la Società Dante Alighieri, etcétera, etcétera, ¿no? El Reino Unido también los tiene, también España, y lo que dicen es, bueno, nosotros hacemos lo mismo que hacen las potencias occidentales, ¿no? Lo que hacemos es promocionar, subsidiar, financiar institutos en extranjero que den a conocer nuestra lengua y nuestra cultura. Pero no es lo mismo en el caso de China, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad en China lo que se verifica es un control mucho más férreo de lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice en el extranjero acerca de China, Correcto. cuenta en otros países. Eso nos lleva a la censura. Es decir, Exactamente. a la censura sobre todo lo que tiene que ver con, déjame usar una palabra suave, lo estricto del régimen comunista y de la forma en la que vive su población. Entonces, no se habla de las violaciones a los derechos humanos, no se habla de la enorme pobreza, de esta competencia que han instaurado a nivel económico, a nivel global, que está fundada en unos sueldos de hambre, está fundada en que viven 10 personas en una casa, en que se alternan para dormir, este tipo de cosas de las que está literalmente prohibido hablar en los institutos. Tampoco se puede hablar de Taiwán, por ejemplo, ¿no? Ni del Taiwán no Tíbet. existe en el Instituto Confucio, ¿no? Dada la política de una sola China que China intenta promocionar en el mundo, si uno quiere hablar de Taiwán, de reconocer su existencia como país, de discutir algo, pues los docentes están ni siquiera formalmente entrenados, sino que ya saben, digo, y esto está estudiado, hay un estudio de la Universidad de Stanford que lo muestra, ¿no? Que los docentes ya saben de qué temas pueden hablar y de qué temas no pueden hablar. Digo, si uno quiere estudiar historia de China, por ejemplo, nunca va a aparecer en la historia de China la masacre de Tiananmen, Por por ejemplo, supuesto. ¿no? No existe, ¿no? Si uno quiere discutir, como sí se hace en otros países, digo, incluso porque yo he sido parte de algunos de los institutos que China dice emular. Si uno quiere discutir sobre los horrores del nazismo en el Goethe Institut, eso se puede hacer. Ahora, si uno quiere hablar de las violaciones a los derechos humanos con la etnia uigur en el oeste de China, de eso no se puede hablar. Ha ocurrido, de hecho, ¿no? Que China ha llamado, mejor dicho, el Instituto Confucio en algunas sedes ha llamado a discutir sobre algunos temas que cuando en China, en la sede central, en el Ministerio de Educación, que depende del Partido Comunista Chino, se enteran de los temas que van a hablar, van y dicen, no, de esto no se puede. Por ejemplo, el culto a la personalidad de Xi Jinping.
¿no? La última, porque se nos va corriendo el tiempo. Ya sabemos cuál es el grado de expansión y ya sabemos también el retroceso que emprendió Estados Unidos a partir de 2021. Em, ¿Cuál es el panorama en el resto del mundo? Hay 6 en España, hay 6 en México, en fin. Pero ¿cuál es el panorama, el grado de alerta que existe? ¿Qué tan conscientes están los países de esto? Bueno, la verdad es que no parece haber mucha alerta en el resto del mundo. Estados Unidos en ese sentido ha seguido un camino bastante único, quizás seguido también por algunos países en Europa, como puede ser el caso de Suecia, ¿no? Sobre todo donde ha habido denuncias de que en el Instituto Confucio no solamente se lava la cara del régimen, sino que se hace espionaje, por ejemplo, ¿no? No hay demasiadas denuncias que hayan sido corroboradas sobre este tema, pero digamos, no veo que en América Latina y en el resto del mundo exista demasiada awareness, ¿no? Como se dice en inglés, acerca de los peligros que representa tener una sede del Partido Comunista Chino en distintas universidades y más generalmente en cada universidad que lo pida, ¿no? Y esto sobre todo en lugares, como te decía, que tienen más dificultades económicas. En países como Argentina, por ejemplo, que están permanentemente en crisis y donde las universidades no tienen dinero para expandirse, si viene alguien que gratis les ofrece de repente multiplicar su oferta de cursos a cambio de nada, porque la verdad es que no, Sí, sí, las universidades no tienen que hacer ningún esfuerzo, sí. bueno, entonces estamos más susceptibles, ¿no? Por eso también hay un tema ahí de, bueno, si se va a China, ¿con qué lo reemplazamos? ¿No? Y ahí es donde quizás la influencia de Estados Unidos podría ser distinta, ¿no? Donde Estados Unidos podría tratar de disputar el liderazgo con China como para que China no se infiltre en América Latina. Buen punto de conversación. Es Marcos Falcone. Gracias. Ya te mostramos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los centros Confucio, pero siempre hay un pero, y ese pero tiene que ver con cómo eso se relaciona con la geopolítica general, con cómo eso se relaciona con el Partido Comunista Chino, con cómo eso se relaciona con el plan chino de conquistar el mundo, aunque suene a Pinky y Cerebro. Hablamos con Eduardo Puig de la Bella Casa, que es el secretario general del Instituto de Estudios Americanos de CEUCEFAS. Eduardo, gracias por la conversación. ¿Son los institutos Confucio una especie de caballo de Troya, hemos dicho ya antes, pero qué tan efectivos están resultando? Bueno, los institutos Confucio hay que tener en cuenta que son una manera de lo que llaman los americanos el soft power que tiene China en muchos países de Latinoamérica. No son el único país que tiene este tipo de institutos. Bueno, Alemania tiene el Goethe Institute, España tiene el Instituto Cervantes, pero sí es verdad que China, a través de estos institutos, quiere mostrar una cara amable del régimen. Los institutos, en un principio, están pensados para enseñar la lengua y la cultura china, pero también son una manera de introducir el ideario del régimen chino dentro de estas universidades. Este soft power, como hemos dicho anteriormente, no es solo a través de demostrar las amabilidades de China y del régimen chino a las poblaciones de estos países, sino que también en muchos casos lo que hacen es fomentar el intercambio de profesores y alumnos para que vayan a China y obviamente en unos viajes muy bien planificados se le muestre los avances tecnológicos, económicos y culturales de China. Permíteme, unos viajes en los que de todas formas resulta imposible de ocultar el gran sistema de vigilancia chino sobre la población, ¿no? Los controles policiales, los controles ideológicos, el control a través de sistemas de inteligencia artificial con reconocimiento de rostros por todas partes. Aún así, aún a pesar de esa planificación romántica de la que hablas, todo eso es inocultable. Ahora bien, la pregunta clave es, porque si no vamos a sonar como locos conspiranoicos. La pregunta es,
¿Por qué esto es importante? ¿Por qué hay que poner la lupa sobre esto? Porque si Alemania tiene el Instituto Goethe, si si España tiene el Instituto Cervantes, si otros países tienen otros institutos que hacen más o menos lo mismo, ¿por qué este resultaría peligroso? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de otros países, estamos hablando de países democráticos, no estamos Pequeño hablando de detalle. países totalitarios y de países controlados férreamente por un partido único que es el Partido Comunista Chino. Entonces, no es comparable un sistema democrático con un sistema totalitario como es el chino, donde obviamente, y más en el extranjero, las instituciones, ya sean las empresas, instituciones culturales o cualquier otro tipo de institución, van a estar muy controladas por el gobierno y van a transmitir lo que quiere transmitir el gobierno. Entonces, yo creo que en cualquier, no solo en cualquier régimen totalitario, pues obviamente el propio régimen es el que va a establecer cuáles son las pautas de actuación en el extranjero de estas instituciones. ¿Hay algo que no estamos viendo a simple vista acerca de su funcionamiento y su objetivo? Bueno, yo es que creo que es difícil ver. Yo creo que el gobierno chino es muy metódico a la hora de organizarse y que un poco al contrario del mundo occidental, yo creo que mira más en el medio y largo plazo. Entonces, yo creo que ellos van montando sus instituciones y sus redes de una manera muy organizada y con una visión más de futuro. Y yo creo quizá el mundo occidental vivimos mucho más en el corto plazo y yo creo que no somos conscientes de que ellos en las últimas décadas han ido tejiendo una red comercial, una red económica, una red de infraestructuras críticas para algunos países que ellos han sabido hacerse con ella. Un ejemplo clásico son los puertos. Y eso lo han ido tejiendo durante décadas. Podríamos decir que empezaron a finales del siglo XX, ¿no? Y que durante las últimas décadas pues han ido poco a poco construyendo una red muy bien tejida de influencia en muchos países. Ahora, ellos tienen que crear una marca que crezca de otra forma, no solo económicamente, ¿no? Efectivamente, entonces yo creo que ellos se sirven mucho. Cuando hablamos de los institutos Confucios, también hablamos que China ha invertido mucho dinero estos años, estas décadas, en el mundo académico, en el mundo de los medios de comunicación, en el deporte, en el turismo. Es decir, esto que podemos denominar el soft power lo han ido trabajando mucho de tal manera que China no sea visto como un país cuyo único interés sea el económico, ¿no? O el comercial. Totalmente. Y esto hay que tenerlo muy en consideración. O sea, ellos saben que para mejorar la percepción, que en muchos países de Latinoamérica la percepción de China ya es buena. Entonces, eso a ellos les ha llevado tiempo, dinero y cubrir, por así decirlo, muchas áreas, que no es Sí, solo bueno, el área económica, comercial y financiera, sino que sobre todo el área cultural, social, deportiva, académica, y eso es lo que yo creo que ellos sí han sabido hacer. ¿cuál, ¿cuál es la herramienta que ellos han utilizado para mantenerse
en un carril sin capacidad de moverse, sin capacidad de esta alternancia política, independientemente de la estructura política que tienen, ¿no? Bueno, yo creo que hubo una época en los años 90, acordémonos de todas las protestas de Tiananmen que fueron tan cruelmente reducidas, hubo un mínimo de esperanza de apertura. También es verdad que muchos países y gobiernos occidentales pensaron que cuando China empezase a ser una economía capitalista, entre paréntesis, o de mercado, entre paréntesis, pues probablemente caería el régimen. No ha sido así. No, porque es el capitalismo barra economía de mercado ejercido por el comunismo. Efectivamente, no ha sido así, sino que al revés. O sea, ha sido muy diligente a la hora de establecer un sistema capitalista, ¿no? Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? El control y la represión. Esa es la razón por la que la alternancia no existe. Efectivamente. Eduardo, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Ha sido un placer. Te lo dije una, te lo dije dos y te lo dije tres veces, pero te lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. Préstale atención a estos temas que parecen escondidos en la cotidianidad y que tienen un peso mucho más grande del que está a simple vista. Hemos terminado por hoy, solo por hoy, este tema de los centros Confucio en las distintas universidades, en más de 160 universidades en 160 países, casi 490 universidades. Pero vamos a seguir más adelante con esto. Mientras tanto, vamos a echarle un ojo, por favor, a lo que está pasando puertas adentro del Adam Smith Center. Como saben, uno de los programas más prestigiosos del centro es el Senior Leadership Fellows. Un espacio que reúne figuras excepcionales, líderes en sus áreas, y ellos comparten experiencias que honestísimamente transforman vidas. Este semestre no es la excepción a eso. Entre los nuevos fellows destacan nombres como Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial; Marshall Billingsley, exsecretario adjunto de financiamiento de terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica; Marsha Lee Kelly, exdirectora de gestión y administración de la Casa Blanca; y Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de la Florida. Estos líderes no son solamente una inspiración, también reflejan el compromiso del Adam Smith Center con la excelencia y con la libertad. Manténganse atentos, manténganse muy atentos, porque esta primavera promete ser inolvidable. Ok, te dimos un montón de información a lo largo del programa. Te planteamos un tema que probablemente ni siquiera tenías en el radar. Y ahora te quiero pedir algo, que antes de despedirnos le des clic a la campanita, te suscribas al canal, nos dejes un comentario y un like, y que la semana que viene volvamos a encontrarnos. Yo soy Gabriel Bauduco y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom te doy las gracias y te espero la próxima.